Comienzo del libro del Apocalipsis. Revelación de Jesucristo, que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros, de parte del que es, el que era y ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate, pues, de dónde has caído. Conviértete y haz las obras primeras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que rebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista
y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Estamos ya en los últimos días, las 2 últimas semanas del tiempo ordinario, preparados para comenzar un nuevo año litúrgico. El próximo domingo será ya la fiesta de Cristo Rey. Ayer hemos celebrado con toda la Iglesia Universal y el Papa ha mandado un mensaje claro en esa Jornada Mundial de los Pobres, también en este ámbito del fin del año litúrgico, con esa presencia especial de Jesucristo en los más necesitados. Y digo, nos enfrentamos ahora a estas últimas 2 semanas. Por eso la liturgia, durante estos últimos días del año litúrgico, en esta lectura continua, nos invita también a leer el libro del Apocalipsis. Y hoy comenzamos a leer el libro del Apocalipsis. Ese libro digamos a veces tan complicado, tan complejo, con tantas imágenes, tan simbólico que muchas veces nos cuesta reconocer o interpretar, pero a la vez enormemente profundo y sugerente. Ya sabemos que Apocalipsis significa revelación y es precisamente la revelación de Jesucristo lo que está por suceder, lo que quiere dar a entender. Es un libro que está escrito en un contexto también de persecución, donde es identificado, digamos, el imperio romano y todas las persecuciones que estaban en ese momento sufriendo las comunidades cristianas, y se plasman en ese lenguaje, con esas imágenes, esas figuras, toda esa literatura que hemos llamado así apocalíptica. Y hoy el comienzo del libro del Apocalipsis nos viene con ese saludo de Juan, ese Juan que escribe a las iglesias, a las 7 iglesias, que en definitiva es escribir a todas las iglesias y también a todas las iglesias a lo largo de nuestro tiempo, ¿no? Y escribiendo a estas 7 iglesias se dirige a esta primera, a la iglesia de Éfeso, en la cual le reconoce muchas cosas buenas. Le reconoce la perseverancia, le reconoce que ha identificado, digamos así, a los falsos profetas, que los ha apartado, manteniéndose un poco en el lenguaje o en el testimonio apostólico. Pero hay un reproche, hay un solo reproche ahí, pero que también nos puede hacer pensar, y es el reproche de que has olvidado, has abandonado el amor primero. Esa experiencia fundante de encuentro con Jesús, que en definitiva, cuando las cosas, digamos así, pueden ir un poco mal, volvemos otra vez a Él, ¿no? A ese primer encuentro con el Señor, aquello que nos transformó, aquello que en definitiva nos enamoró de alguna manera y nos hizo incondicionalmente seguidores del Señor. Cada uno lo ha podido tener en un momento determinado de la vida. Y ese es un momento especial y fundamental al que todos tenemos que acudir cuando las cosas se tambalean. Y ese es el pequeño reproche o el gran reproche que hace Juan a esa iglesia de Éfeso. Has hecho bien las cosas, pero has abandonado ese amor primero y quizá tu fe se ha enfriado. Quizá tu testimonio de vida no está a la altura de cómo tenía que estar. Vuelve a recuperar ese amor primero, ese encuentro transformador con Jesús, ese encuentro verdaderamente que es capaz de cambiar una vida. Puede haber muchos amores en minúscula, pero hay un amor con mayúscula que es ese amor, ese encuentro con Jesucristo, que es el que es capaz de transformar la vida. Bueno, pues ese amor, ese encuentro de amor transformador con Jesucristo es el que experimenta el ciego de Jericó, hoy en el Evangelio que hemos proclamado de Lucas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Primero, situarnos en el contexto en el cual es escrita, o el evangelista quiere ponernos este encuentro, esta curación de Jesús al ciego.
y es que es ya al final del camino de la subida de Jesús a Jerusalén. ¿Por qué es importante esto? Porque los discípulos no acababan de creer bien y no acababan de entender bien los avisos que había ido diciendo Jesús a lo largo del camino de su vida. Les había dicho que él sí que podía ser el Mesías, pero que este Mesías tenía que padecer y tenía que morir en la cruz. Y para ellos eso era absolutamente desconcertante. Para una mentalidad judía no entendían que todo el Mesías, aquel enviado de Dios, el rey que tendría que venir a gobernar sobre todo el pueblo de Israel, tuviera que sufrir patíbulo en la cruz. Eso era absolutamente desconcertante. No entendían ese Mesías paciente, ese Mesías sufriente. Entonces, el evangelista quiere darles una especie de toque de atención, y el Señor quiere ponerles y abrirles la vista, quiere abrirles de alguna manera el entendimiento, quiere hacerles ver, en definitiva quiere que se haga la luz en sus corazones para que entiendan verdaderamente esto. Y por eso pone este capítulo o este pasaje del encuentro con el ciego de Jericó. Los discípulos estaban ciegos, entre comillas, no podían ver esa experiencia, y Jesús se lo hace entender a través de la curación. Ese proceso también es el que en la primera Iglesia identifica con una iniciación en la fe. La fe y el seguimiento van de la mano. Hoy normalmente decimos ver para creer. Aquí en este capítulo o en este pasaje podríamos decir ver para seguir al Señor. Se trata de ver con los ojos de la fe para seguir al Señor, alabándolo y glorificando a Dios, como acaba el pasaje. Y hay una serie de etapas. Estos, los discípulos y las primeras comunidades cristianas, identifican también este pasaje como un itinerario. Recuerden que en los primeros siglos al bautismo se le llamaba iluminación. Todo este proceso de iniciación cristiana se le llamaba iluminación. Por lo tanto, recobrar la vista, ver, tener los ojos de la fe, estaba muy relacionado con eso. Y hay una serie de pasos que también nos pueden a nosotros interpelar en nuestra propia vida. El primer paso que experimenta el ciego es presentir la presencia de Dios en los acontecimientos de la vida. Se acercaba a Jesús, al oír que pasaba gente, preguntaba: ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay algo? ¿Algo está sucediendo? Jesús pasa. Qué importante en nuestra vida cotidiana, en nuestros acontecimientos normales, identificar también el paso de Dios por nuestra vida. Por lo tanto, ser sensibles a esa presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. En segundo lugar, vencer los obstáculos que nos impiden también acercarnos a Dios. A este ciego le regañaban y le decían: cállate, no seas molesto. Puede que nosotros también en nuestra cultura y en nuestra sociedad, de alguna manera, muchos quieran restringirnos o apartarnos a una iglesia solamente recluida en la sacristía y no nos dejen expresar nuestra fe públicamente de manera natural, y quieran que en la fe no intervenga tampoco en la vida social. Esos son los que nos tratan de acallar, ¿no? Como al ciego de Jericó. Y sin embargo el ciego se puso a gritar más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Por lo tanto, también vencer los obstáculos que a veces nos imposibilitan hablar de Dios y hablar del mensaje de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, el ciego rompe con su pasado. Se levantó de repente, tiró el manto y se puso delante de Jesús. Eso es también lo que hay que hacer en muchas ocasiones, ¿no? Romper con el pasado, apartar al hombre viejo que cada uno de nosotros llevamos y ponernos tal como somos, con toda la sinceridad, con toda la autenticidad,
delante del Señor, tal y como somos. En cuarto lugar, comprometerse a fondo en el diálogo con Dios. Hoy nos podemos también preguntar, o quizá la pregunta puede venir dirigida a cada uno de nosotros: ¿qué quieres que haga por ti? Lo podríamos pensar hoy, nos lo puede preguntar hoy el Señor a cada uno de nosotros: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego no pide oro, no pide poder, no pide bienes materiales, solo pide recobrar la vista, que sus ojos vuelvan a ver la luz, con ese mensaje también que al final sea una luz, que también sea la luz de la fe. Recobre la vista, pero también recobre esa fe fuerte en el Señor que es capaz de transformar la vida. En quinto lugar, el contacto con Cristo mediante la nueva visión de la fe. Recobra la vista, tu fe te ha curado. Y finalmente, el sexto y último paso es seguir al Señor. Cuando uno se ha encontrado con Él, le ha abierto los ojos, ha descubierto que es el Señor de su vida, tiene verdaderamente sentido las cosas, la fe es capaz de iluminar y dar sentido a nuestra vida y a nuestra historia, entonces esa fe se pone en movimiento y se pone a seguir al Señor en la vida cotidiana, dando testimonio del reino, alabando a Dios. Ojalá hoy hagamos también experiencia como el ciego de Jericó. La semana pasada poníamos una jaculatoria, ¿no? Esa de Señor, aumentanos la fe, cuando los discípulos se sentían también un poco débiles. Hoy tenemos dos jaculatorias para recitar hoy. Señor, ten compasión de mí, que esa la podemos hacer muchos días, pero hoy yo les invito a hacer la otra. Señor, que recobre la vista, que pueda verdaderamente verte y que a través de la luz de la fe pueda dar testimonio de ti en medio del mundo. Que así sea.